Bueno, lo repito también porque así el que ve el video lo ve. Este tema, ya comparto pantalla. Lo vamos a sacar. Este tema, hay una introducción de en qué cosas aparecen en las series numéricas, pero voy a ir directamente a los objetivos. Mi plan ahora es que esto me tome aproximadamente una hora y cuarto, y termino bastante antes, así ustedes tienen tiempo quizás para o repasar o distenderse un poco. Los objetivos van a ser dos. Nosotros vamos a tener las series numéricas, que ahora las vamos a ver, y por otro lado, ustedes lo que necesitan es herramientas para analizar esas series. Va a haber un criterio de convergencia-divergencia y después eh, hacer un cálculo, que vamos a ver qué cálculo es, en ciertas condiciones. Es parecido a integrales, de que si la serie tiene tal forma, decimos, bueno, aplicamos esta herramienta. Y no son tantas herramientas. Esto está todo en los apuntes. Es- Esto es más que nada, tengan en cuenta que es una charla en la que les comento algunas cosas que tienen que tener en cuenta cuando lean el módulo. La sucesión que era, que ustedes habíamos visto quizás hace más de medio año, era una serie de términos que siguen una regla. Entonces, ¿qué habíamos visto nosotros? Sucesiones geométricas. Habíamos visto diferentes clases de sucesiones en las cuales, ustedes que se acuerdan de que había, por ejemplo, sucesiones en la cual al número previo le sumo un cierto valor y tengo el siguiente. En este caso vemos que entre 1 y 3 se le suma 2, entre 3 y 5 se le suma 2, se le suma 2 y se le suma 2. Y habíamos visto nosotros el término enésimo de la sucesión, habíamos visto la razón R, en estos tipos habíamos visto que se le llamaba D al valor que se le suma a los términos, pero simplemente tengan en cuenta que una sucesión es una serie de términos. Una serie, lo que es ahora, es una suma de los términos de la sucesión. Entonces, lo que propone la serie es que yo voy haciendo la suma de los términos de la sucesión. Entonces, la serie, el primer término de esta serie sería 1. El segundo término de la serie sería la suma de los dos primeros números, 4. El tercer término de la serie sería la suma de los tres primeros números, 5, 6, 7, 8, 9. Y esta clase lo que se basa es en primero definir bien lo que es una serie. Esto lo tienen en el módulo, en el PDF, no vale la pena que lo copien. Pero lo que sí indica la nomenclatura es, con mucho cuidado, uno dice, para una dada sucesión de términos, esto es algo, nunca lo mencionamos, pero es algo bastante normal en matemática, que si uno dice, dado n términos, una forma de expresar eso, uno dice, bueno, tengo el término, el primero, tengo el segundo, tengo el tercero, y los puntos suspensivos indican que hay una cierta cantidad de términos hasta llegar al término n. Y ponen puntos suspensivos después indicando de que se puede seguir.
Y esto lo que menciona es lo que yo les dije recién, que si ustedes definen una sucesión como un cierto conjunto de términos, la serie, que sería la suma de esos términos. Entonces, el primer término de la serie sería el primer término de la sucesión, y el segundo es la suma de los dos primeros, y el tercero de los tres, y así con cada uno. Y la forma de expresar eso es con una sumatoria. La sumatoria que dice, primero uno tiene el subíndice i, y uno indica de que este subíndice arranca en 1 y va hasta n. Entonces, ¿cómo abren esta sumatoria? Sería lo que yo tengo adentro de la sumatoria arranca en 1. Entonces sería a evaluada en 1, que sería el primer término, más 2, más 3, y así hasta terminar en el término n. Y en lo cual yo tengo la sucesión de esos términos. Lo del tema de la sumatoria es importante. Disculpen si avanzo rápido, pero voy a ir directamente a lo que ustedes necesitan. Después tenemos esto, y esto lo van a tener que repasar. De forma rápida, las progresiones geométricas que eran la cual ustedes veían que entre un término y el otro se mantenía la misma razón. ¿Qué pasaba? Si yo tengo el término n, lo divido por n-1, vamos a decir, término a sub n dividido n-1, sin importar cuál es el n, tenían siempre la misma relación. Entonces, ¿qué pasa? 12 sobre 4 es 3. 36 sobre 12 es 3. 108 sobre 36 es 3. Entonces, en la progresión geométrica, cuando yo avanzo una unidad, se multiplica siempre por el mismo factor. Entonces, lo que veíamos que es que para el término n, que se cumple, que sería el primer término multiplicado por esa razón una cantidad de veces. Entonces, 36, ¿qué es? Es 4 por 3 por 3. 108, ¿qué es? 4 por 3 por 3 por 3. Entonces era la razón una cantidad de veces n-1. Porque si estoy en la posición 4, tengo que multiplicar ¿cuántas veces? 3 veces. Si estoy en la posición 5, tengo que multiplicar 4. Y después lo que es importante es que nosotros, está bien, tenemos esto. Y esto es lo que ustedes, creo que lo más importante. Si nosotros queremos expresar ahora la sumatoria, diríamos esto, ¿no? La sumatoria de todos los términos hasta un cierto valor n, ¿a qué sería igual? Sería igual a en este caso sería, lo que es importante que ustedes tienen que tener cuidado es darse cuenta de que yo estoy sumando
cada término de esa progresión. Entonces, si yo digo la serie en 3, ¿a qué sería igual? A 4 más 12 más 36. Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes quieren escribir la sucesión, la serie, evaluado en el término 5, ¿qué tienen que hacer? Tendrían que sumar la progresión del primer término, más el segundo, más el tercero, más el cuarto, más el quinto. ¿Y qué problema tienen acá? El problema de esto sería, si yo les pido ahora, cuando n tiende a un número muy grande, ¿qué tendríamos que hacer? Agarrar un número muy grande e ir sumando los 1000 términos de esa suma, evaluado en cada vez un valor más grande. Ahora, si uno hace la deducción, que no la voy a hacer, está en el, está en el PDF, pero la sucesión lo que hace, nos importa el resultado, no nos importa la deducción, es agarra y dice, si yo tengo los términos, que esto es lo que yo les escribí recién, si yo tengo los términos y opero matemáticamente, ¿a qué llego? Yo llego a una expresión que es la que vamos a usar. En realidad, esta expresión, no se las muestro, se las muestro más adelante. En realidad, la podemos ver acá. Es mejor esta, porque esta es la misma en realidad, pero la que ustedes van a usar va a ser esta. Y lo importante de esto que ustedes tienen que ver que es que ustedes van a tener una serie que va a ser la suma de los términos de esta progresión y lo importante de esto es que ahora para un término n cualquiera yo uso esta expresión y puedo saber el valor. Antes no, antes yo les mostré que tendremos que hacer la suma con cada uno de los términos, calculando cada uno por separado. Pero en el caso de una progresión geométrica, la función tiene ciertas propiedades que puede agrupar términos y llegar a esta expresión. Esta expresión lo que me dice es que el valor de la serie es igual al primer término por 1 menos la razón elevado a la n sobre dividido 1 menos la razón. La deducción la pueden ver ustedes en el PDF, no viene al caso. Pero lo bueno ahora es que si yo les digo, analizame la suma de los primeros 9 términos, ¿ustedes qué hacen? S de 9. Sería igual al primer término por 1 menos la razón elevado a la 9 sobre 1 menos R. Entonces, lo que ustedes van a ver ahora, esto también, la geométrica, la aritmética, antes de pasar a lo otro, la aritmética casi no está casi no está. Podemos hacer un comentario, pero no.
La aritmética, ¿qué era? Era una en la que se le sumaba siempre la misma cantidad. Entonces, 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Entonces, la diferencia entre el valor actual y el anterior era igual a un valor D, y el valor de la serie por un cierto valor de n es igual a esto. Les puedo mostrar por qué, pero no vale la pena. Si quieren se lo puedo mostrar ahora, pero lo que sí importa es que el valor de la serie lo puedo expresar en función de qué. Del primer término, del último término, evaluado en n, y se multiplica por n sobre 2. Entonces, en vez de tener una sucesión muy grande de términos, pues sumamos n igual a 80. Yo, en vez de sumar 80 términos, simplemente tomo el primero, tomo el último, lo multiplico por n sobre 2. El motivo de esto, si quieren, podemos verlo acá. Se los muestro rápido para... Supongamos que tomo esta serie, ¿no? Que arranca en 1 y va hasta 10. A ver si da bien. Un segundo. O si lo tomé mal. Vamos hasta 1 y 9. Si yo ahora agarro y les digo, quiero sumar todos estos valores, una forma rápida, ¿cómo los sumo todos? 1 más 9, ¿cuánto es? Ustedes me dicen 10. Ah, y me falta un 8, disculpen. En realidad, déjenme ver un segundo. Me paso por escribir rápido. Es así. Si yo digo, esto vale 11, ¿no? Ahora, ¿esto cuánto vale? 11. Esto vale 11. Esto vale 11. Y esto vale 11. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tomo el primero y el último, que sería 1 y 10, lo multiplico ¿por qué? Por n sobre 2, que sería esto. Entonces, al hacer eso por n sobre 2, lo que estoy haciendo es agarrando los extremos y los sumo la mitad de veces. Por eso en la progresión aritmética uno hace esa cuenta. Pero a ustedes en realidad esta deducción, tampoco es una deducción, esta representación de la fórmula no les importa. Lo que sí les importa es la expresión de que yo tengo una serie y la puedo expresar en función de los términos que yo tengo. De otra forma, no, hay expresiones que no se puede. Y acá viene la parte complicada. Es que si yo les pido ahora, yo hago una deducción y llego a esta expresión. Y les pido ahora, ¿qué sucede si n tiende a infinito? ¿Ustedes qué me dicen? Ustedes me dirían de que si ahora, que esto ustedes lo saben, que es parecido a las integrales impropias. Si yo les digo que quiero calcular ahora esto, ¿ustedes qué dirían?
ustedes dirían que sería igual a ¿qué? Al límite. En realidad, yo quiero saber si esto converge a un cierto valor. Entonces, lo que digo es que el límite de n tendiendo a más infinito, entonces lo evalúo en n y evalúo el límite cuando n tiende a infinito. Esto se suele hacer cuando uno quiere ver el comportamiento que tiene. A los fines prácticos, en esta materia, es simplemente yo quiero saber qué pasa. Después puede tener alguna aplicación en ingeniería, pero en esta materia es como que uno dice, bueno, quiero saber si converge o no. Quiero saber si la serie, si n se hace muy grande, termina valiendo algo o puede cambiar, puede aumentar indefinidamente o el valor de esa serie diverge y no puedo obtener el límite. ¿Y qué vimos antes? Antes vimos que para una cierta progresión, ya sea aritmética o geométrica, esto lo podemos expresar en función de n. Entonces, uno de los objetivos de esta clase que es si ustedes identifican el tipo de progresión y es aritmética o geométrica, en vez de escribirlo como una sumatoria, ¿qué pueden hacer? Lo escriben en función de n. Y como ustedes lo escriben en función de n, ¿qué hacen? Evalúan el límite. Eso es el 33% de la primera parte. Entonces, ustedes leen el PDF y el PDF lo que plantea, cualquier cosa me frena, pero lo que plantea el PDF, a ver, por ejemplo, y ahora pasan a otro. Pero lo que plantea el PDF es justamente evaluar eso. Es qué sucede si n se hace muy grande. Y el ejemplo que muestran, que esto igual lo pasamos rápido, es qué sucede si tenemos una progresión aritmética. ¿Qué sucede si n se hace muy grande? ¿Ustedes qué visualizan? Si yo tengo una progresión que el término n más 1 se le suma 1, si que queremos calcular esto sería a sub n con n que pertenece a los números naturales. Entonces la sucesión igual a 1 hasta n de a sub i. En este caso, ¿qué sucede? Si yo quiero ver ahora el límite de mi serie cuando n tiende a infinito, ustedes visualizan que el resultado sería infinito. ¿Por qué? Porque yo le estoy sumando cada vez un número más grande. Pero ahora pasa lo siguiente, que esto es lo más complicado. Si yo ahora les digo de que esto ustedes lo visualizan, pero si yo ahora les digo que A, mi sucesión converge, entonces ¿qué sucede? Cuando n es muy grande, converge a 5. Sabemos que en realidad no sería 5, sino que sería valores muy cercanos, pero a los fines prácticos vamos a decir que con la calculadora me dice que 5. ¿Qué opinan? Si yo hago el límite de mi serie, ¿qué pasaría? Tendería
a cero o a más infinito. ¿Qué opinan? Sería como un 5 elevado a n, algo por el estilo. No, el ¿No? término evalúa el límite. Sería conceptualmente el límite. El término en realidad sería más complicado porque tendrías que encontrar la regla que responda. Primero habría que ver si esto responde a una cierta regla y después tendrías que hacer la deducción de la sumatoria de n términos y despejar. Pero yo me refiero al valor del límite. Si yo tomo un n Tendría muy grande, infinito. tendría infinito. Entonces, ¿ustedes qué notan? Ustedes lo que notan es que por más de que esto converja, por más de que esto converja, sigue dando infinito. ¿Por qué? Porque si esto converge a un valor, siempre le estaría sumando un valor. Por lo tanto, daría infinito. Entonces, una regla que la van a ver después en el PDF, ¿cuál es? Una regla dice, si esto converge, hay algunas reglas adicionales que vamos a ver ahora, pero lo que dice es que si esto converge a un valor distinto de cero, entonces lo que dice es que si el límite de bisucesión, hay algunas condiciones más que vamos a ver ahora, pero si dice de que si este límite es distinto de cero, ustedes que ya pueden saber, ustedes pueden saber de que la serie diverge. ¿Por qué? Porque si es distinto de cero, yo le estaría siempre sumando algún valor. Por lo tanto, cuando n tiende a infinito, esto no va a tender a un valor definido. Y por lo tanto, diverge. Pero lo que tienen que tener cuidado es que ahora vamos a ver que el recíproco no es cierto. ¿Qué significa? Que una condición necesaria es que mi sucesión tiene que converger a cero, pero no es suficiente. Puede el límite valer cero y la serie asociada puede diverger. Y eso también es el otro 33% del PDF. Si ustedes ven esto, esto es lo que hablamos recién. Esto es la definición propiamente dicha. Y es una parte de la clase, vamos a hablar ahora, pero está dividida en tres partes. La definición, ustedes lo plantean con cuidado, y lo que es importante que es para una dada serie es la sumatoria de n términos y se dice que es convergente si cuando n tiende a infinito, esta serie tiene un valor. Ese valor que se obtiene se le llama la suma de la serie, y si es divergente se dice que la serie es divergente. Esto es lo que vimos recién. Y después lo que uno tiene que tener en cuenta, que es lo más complicado, es que no siempre se tiene la serie expresada en función de n. Eso es como que es lo más complicado. Lo más complicado es que no siempre uno dice, ah, bueno, lo tengo expresado en función de n, calculo el límite cuando n tiende a infinito y veo si converge o diverge. En algunos casos sí. Por ejemplo, en este ejemplo, que dice que nuestra serie se puede expresar en función de n. Entonces, si yo quiero ver si converge o no, hago el límite de cuando n tiende a infinito. Calculo el límite
y esto converge a un valor S, que era la suma. Entonces lo complicado es eso. Lo complicado es que puede no, uno puede no tenerlo expresado en función de n. Lo bueno es que los ejercicios están planteados para que usen las herramientas que se dan. Entonces no es que les van a dar cualquier cosa, sino que les van a dar algo como que esté muy empujándolos a que ustedes usen ciertas propiedades. Lo primero es identificar la serie geométrica. Si ustedes identifican la serie geométrica, es un avance de poder decir que es cuando yo tengo un primer término y la diferencia entre lo subsiguiente es un cierto factor que se mantiene. Entonces, primero ustedes identifican nuestra serie y después se tienen que acordar cómo se expresa esa serie en función de n, que era lo que yo les escribí. La deducción la tienen, pero lo importante es que se acuerden la fórmula. Y después lo que muestra la clase, el PDF, es, bueno, lo podemos analizar nosotros acá. Lo estoy dando muy por encima porque tampoco quiero frenarme y llenarlos con cosas antes de una evaluación. Pero, ¿qué sucede? Si yo quiero ahora calcular el límite, ¿ustedes qué saben de esto? Que si yo quiero calcular este límite, en realidad, ¿qué es lo que tengo que analizar? El límite de la razón elevado a la n. Entonces, para ver si esta serie converge o no, yo en realidad tengo que analizar qué cosa, la función y poder deducirlo. Entonces, ¿qué pasa? Si R es mayor que 1, el término que puse en verde, ¿a cuánto tiende? Infinito. Perfecto. Tiende infinito. El término inferior daría, si es mayor a 1, esto daría negativo. El término superior daría negativo. Entonces el signo depende de quién, del primer término. Entonces, dependiendo del primer término cuál es, yo podría decir si es infinito positivo o negativo. Entonces vemos que si el R es mayor a 1, estamos en esa situación. Ahora, ¿qué pasa si el R es menor a 1? ¿Ustedes qué opinan? No, menor a menos 1, digamos. Si es menor a menos 1, ¿qué sucede directamente? No existe el límite. ¿Por qué? Porque ustedes tendrían un término que iría zigzagueando entre valores positivos y negativos continuamente. Ahora, ¿qué sucede si R está entre 0 y 1? ¿Qué pasaba cuando ustedes tenían una razón entre 0 y 1? ¿Cómo hacía? ¿Valía así? Una forma de ver esto, ¿por qué era? Porque si R valía 0,5, si está elevado a un número grande, sería 0,5 por 0,5 por 0,5 por 0,5. Entonces cada vez se hace más chico. Y eso está bien. Entonces, ¿ustedes qué deducen? Que si ustedes tienen una serie geométrica, si el R está entre 0 y 1, ya pueden saber que converge. Porque el término en verde tiende a 0, entonces ya podrían decir de que esto sería el primer término sobre
1 menos R. Y es eso. Ahora, esto es complicado. ¿Qué pasaría si R es menor a 0, pero mayor a -1? ¿Qué le pasa a la función? Si yo quiero graficar esta función, así, este comportamiento no tiene, pero el comportamiento, ¿cómo es? Para una cierta cantidad definida de, vamos a decir, R elevado a la n, pero n pertenece a los naturales. No sería pertenece a los reales, porque no se podría graficar, pero si pertenece a los naturales, ¿cómo es el comportamiento? Con un R entre 0 y -1. Arranca acá y después cómo se va moviendo. Y no tendría que ir zigzagueando también. Exacto. Zigzaguea. En realidad, los naturales, vamos a decir los naturales incluyendo el 0, no se incluye el 0. Pero en realidad no arranca en 1. Esto vamos a decir que arranca arrancaría lo que es importante que ustedes noten es que arrancaría en el valor que tiene y después iría zigzagueando, pero cada vez se hace más chico. Entonces, ¿qué sucede? Si uno analiza el término, ¿qué estaría pasando de la sumatoria? El término en verde tiende a 0. Dado que, si ustedes hacen el límite, verían que tiende a 0. Pero, ¿qué sucede ahora? R, al ser en este caso R, al ser un término entre 0 y -1, esto sería mayor a 1, entonces cambiaría un poco el resultado. Pero estamos en la misma. Y la deducción que hace, ¿cuál es? El PDF. Es que justamente lo que estamos analizando nosotros. Esto es lo que dijimos recién. Y al hacer ese análisis, es que el módulo tiene que ser menor a 1. Entonces, si uno llega al resultado que el módulo es menor a 1, uno puede decir que la serie geométrica converge. Si es mayor o igual, uno dice que diverge. Si es igual a 1, no analizamos, pero sería porque uno estaría sumándole el mismo valor siempre, entonces estamos en la misma. Esto voy a avanzar. Igual ya nos queda muy poco. Y acá son unos tipos de ejercicios que ustedes se tienen que ir acostumbrando. No son complicados, pero los tienen que aprender. Primero es, si ustedes le dan una serie de números, mejor dicho, si ustedes le dan una serie de términos, uno lo primero que analiza que es que si es aritmética o geométrica. Puede tener otra regla que uno puede intentar deducir, pero por lo general es como que o es una o es otra, porque si no sería raro. En este caso ya dice que es geométrica. Entonces, ¿el paso cuál es? Obtengo la razón, me fijo, y la razón es -2/3. Al ser geométrica, ustedes pueden agarrar cualquier término para hacer la razón, pero
por la duda uno chequea que se cumple para todos. El primer término es 3. ¿Y qué tenemos que decir? Dado que el módulo de la razón es menor a 1, podemos decir que el límite de la sucesión cuando n tiende a más infinito era igual a ¿qué? Al primer término de la sucesión dividido 1 menos 0. Hacemos el reemplazo y es 9 quintos. Acá, mientras que uno diga, dado a que es una serie geométrica, entonces podemos decir, y ustedes lo escriben, ya es suficiente. No es que tienen que hacer la deducción. Sí tienen que decir que ustedes lo hacen dado a que es una serie geométrica. Entonces ustedes dicen, dado a que es una serie geométrica, se puede decir, lo más completo sería decir que esto en realidad es una forma es, uno dice esto, o en realidad, o así, o también así. Si uno agarra y dice, dado que es una serie geométrica, se cumple que, ustedes escriben esto. También, para que quede completo, también uno podría escribir es igual a 1. Si quieren, uno puede crear así, pero uno dice, dado a que es una serie geométrica, se cumple que, y uno escribe la ecuación. Después, cuando ustedes definen el límite, ¿qué hacen? El límite es igual al límite de la serie expresada en n. Y esto, dado que la razón es menor, el módulo de la razón es menor a 1, esto ya es igual a ¿qué? A 1 dividido 1 menos r. Entonces ustedes con eso ya pueden decir converge y vale tanto. Y acá pasa eso. Este ejercicio, si ustedes lo tienen que resolver con lo que explicamos recién, ¿qué hacen? Porque le dicen, analice si es convergente o divergente. Ustedes ven esto y dicen, qué sé yo, ¿no? Pero lo que tienen que analizar es si esto se puede expresar como un número multiplicado por otro elevado a la n-1. Entonces, si ustedes tienen esto, ustedes dicen, bueno, tiene que ser un número multiplicado por otro elevado a la n-1. Esto está elevado ¿a qué? A las 2 por n. Entonces, ¿qué dicen? Agarran y en vez de escribir 5, en vez de escribir 5 elevado a la 2n, sería igual a decir 5 elevado al cuadrado y todo esto elevado a la n. Entonces, esto sería como decir 25 a la n.
Después, si ustedes tienen una resta de exponente, ¿a qué era igual? Era igual, me da, digamos mejor que es una suma, porque estoy sumando 2 más menos n. Entonces, en vez de escribir esto, yo digo que sería igual a 6 al cuadrado por 6 a la menos n. Entonces, esto sería igual a 36. Y esto, al estar a la menos n, quedaría así. Entonces, ¿qué sucede? Lo único que estoy haciendo, estoy operando para llegar a que esté expresado como lo necesito. Entonces, agrupo términos y 25 sobre 6 elevado a la n. Entonces, lo único que hice fue agrupé términos. Yo le digo ahora, esto, ¿sería una serie geométrica? ¿Ustedes qué me dicen? Si está expresado así. ¿Qué opinan? ¿Esto ya estaría expresado como una serie geométrica o no? Habíamos visto que la definición, ¿cómo era? Que tendría que tener esta forma. Entonces, si lo vemos así, vemos que todavía falta. Ahora, ¿qué falta? Que en vez de n, tiene que estar elevado a n-1. Entonces, ¿yo qué hago? Yo multiplico por 25 sobre 6 y divido por 25 sobre 6. Yo multiplico y divido por el mismo término. Ahora, si yo esto lo quiero expresar dándolo vuelta, ¿a qué sería igual? Sería igual a 25 sobre 6 elevado a la -1. Y al tener la misma base, los puedo sumar los exponentes. Entonces, esto queda así. Esto me parece que da 108, 150. Y ahora ya tiene la expresión suficiente como para hacer el cálculo. Tengan en cuenta que en el PDF simplemente dicen que la razón es mayor a 1 y por lo tanto diverge, pero ustedes como que tendrían que hacer más cosas. Tendrían que decir el límite de n tendiendo a más infinito. Entonces como que lo van escribiendo paso a paso. Esto lo escriben así, dicen dado que es una serie geométrica, también se puede escribir sería igual al límite del primer término
bueno, en nuestro caso vamos a poner el primer término, que es 150 por 1 menos 25 sobre 6 elevado a la n dividido 1 menos 25 sobre 6. Entonces ustedes dicen, dado que es una progresión geométrica, se puede escribir que, y lo escriben, y si tienen que evaluar esto, ¿ustedes qué dicen? Dado que el límite, dado que el límite es igual a más infinito, este término es un número negativo, este término es menos infinito, menos con menos se van, y queda un resultado positivo. Por lo tanto, esto tiende a infinito positivo. Intenten que quede prolijo y mostrar, por más que en el PDF cuando ustedes lo vean, simplemente dicen, al ser una serie geométrica y la razón al ser mayor a 1, la serie diverge. No está mal, pero si ustedes hacen eso en el examen está incompleto, como que tienen que mostrar el camino. Pero lo bueno es que si ustedes ya identifican que es geométrica, lo único que tienen que hacer es llegar a la expresión, y cuando llegan a la expresión ya está. Porque si el R está entre el módulo es menor a 1, listo. Y si el R, el módulo es mayor o igual a 1, listo también. Como que no tiene una complejidad por ese lado. Y después cuando ustedes vean lo demás, está el criterio de convergencia, que también es lo que hablamos nosotros recién. El criterio de convergencia que propone lo que acabamos de charlar entre nosotros, de que si ustedes si converge si yo digo que la serie converge, entonces la sucesión que yo tengo tiene que converger a 0. Era lo que nosotros hemos hablado. Si esto es distinto de 0, le estaríamos siempre sumando un valor. Entonces, si es distinto de 0, ¿qué sucede? Yo tendría los n términos y para un cierto n se aproximaría a el valor del límite. Entonces, si el límite en vez de dar 0 da 4, entonces para un cierto n se aproximarían a 4. Sabemos que no, nunca daría 4, pero se aproximan. Entonces, ¿qué significa? Que no importa cuánto aumente el n, siempre le estaría sumando un cierto valor. Y al hacer eso, la serie diverge. Entonces, para que yo pueda decir que una serie converge, sea convergente, si yo hago el límite del término en el cual yo hago la sumatoria, eso tiene que tender a 0. Porque, de nuevo, lo que acabamos de decir, si es distinto de 0, significa que siempre le estaría sumando un valor. Ahora, ¿qué sucede? Que esto es importante. Si a ustedes les dicen, analice el criterio de convergencia de esto, ¿uno qué dice? Uno dice, perfecto, analizo esto y ¿a cuánto tiende? R elevado a la n tiende a infinito, entonces yo sé que diverge. Pero el problema ¿cuál es? El criterio de convergencia no es recíproco. Esto significa que si es distinto de 0, el límite de A, yo puedo decir que diverge. El motivo lo acabamos de decir recién, porque siempre estaría sumando un cierto valor, entonces la serie daría siempre cada vez un valor mayor y no tiende a un valor. Pero ustedes esto lo pueden usar a su favor. Entonces, si yo le digo a ustedes, analice
Si yo les digo, calcule esto, ¿ustedes qué dicen? Ustedes dicen que esto sería igual, en realidad, un camino sería decir esto, ¿no? Que esto sería igual al límite de n tendiendo a infinito de mi serie. En realidad, la nomenclatura es media rara. Vamos a tomar así. Y esto era y. Con eso pasa que muchas veces eso sería i al cubo más 1 sobre i. Digo, ¿qué problema tienen ustedes? Si ustedes tienen que analizar esto, yo debería poder expresar esto en una función que dependa de n. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces es muy complicado tener esa regla. Porque si yo les digo ahora, ¿cuál es la función que depende de n que responde a esta serie? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué sé yo? Y quizás no tenga, porque uno tendría que hacer toda una deducción para ver si existe una función genérica que dependa de n y que represente a todos los términos de la serie. Entonces no es que yo puedo decir, bueno, encuentro la función y evalúo el límite. Entonces uno se apoya en el criterio de convergencia. ¿El criterio de convergencia cuál es? Que si yo analizo, el problema es que, bueno, llaman n a todo, no es muy recomendable. Pero lo que dice es, si yo analizo el límite de la función a la cual yo le estoy haciendo la sumatoria en la serie, este límite ¿cuánto da? Infinito. Entonces ustedes, al saber de que el límite de la función a la cual yo le estoy haciendo la sumatoria tiende a infinito, yo sé que entonces la serie va a ser no convergente. Entonces, tengan en cuenta que muchas veces puede dar una función difícil y ustedes simplemente calculan el límite de la función a la cual ustedes le aplican la sumatoria, y si es distinto de cero, ustedes pueden decir, listo, es divergente, se terminó. Ahora, el problema que tienen, ¿cuál es? ¿Qué pasa si da cero? Si da cero, es un criterio necesario, pero no suficiente. Entonces, si da cero, se necesita para que sea convergente, pero no pueden asegurar la convergencia por ese medio. El ejemplo que dan, esto veanlo después ustedes, es para las series armónicas, que es 1 sobre n. Para las series 1 sobre n, ¿qué sucede? Si ustedes hacen el límite, 1 sobre n tiende a 0, pero su sumatoria no. El motivo de esto, rápido, es que 1 sobre n tiende a 0, pero la sumatoria siempre va a tener un valor, porque la sumatoria, que sería la aproximación al área debajo de la curva, siempre existiría un valor de área por más de que esto tienda a 0. Entonces, por más de que la función tienda a 0, porque 1 sobre n cuando n es muy grande tiende a 0, su sumatoria siempre va a tener un valor cada vez más grande. Entonces uno con eso muestra de que si ustedes dicen, analice el criterio de convergencia, ¿qué pueden decir? Si ustedes calculan el límite de la función y es distinto de 0, ustedes dicen, diverge. Pero si es igual a 0, ¿qué tienen que decir? Tenemos que seguir analizando.
Acá les armé un PDF, pero no viene el caso. Creo que este PDF, este Excel, lo que les muestra es de... Esto era el tema de la razón, que si uno veía que la razón era mayor a 1, por ejemplo 4, ¿qué pasa? Los diferentes términos cada vez se hacen más grandes y la serie, que sería la sumatoria, también cada vez se hace más grande. Si la razón es 0,5, uno ve que los términos tienden a 0, por lo que ustedes saben, y la serie, que es la sumatoria de esos términos, si tienden a 0, llega un momento que vale lo mismo. Entonces llega un momento que se aproxima todo a 8. Y si esto daba menor a 1, menor a 0, pero mayor a menos 1, digamos menos 0,2, uno veía que los términos, pasa lo que ustedes me dicen, que hace como un zigzag, pero ese zigzag cada vez se acerca más a 0. Entonces, si voy sumando los términos, al principio hay como un zigzagueo, pero después tienden al mismo valor. Entonces pasa eso. Al principio puede haber un zigzagueo que de 4 baja a 3,2 y después sube y después baja, pero después se hace asintótico a 3 factorial, 3,3 factorial. Eso para mostrar gráficamente, pero no creo que les sirva tanto. Y después, si vamos al PDF, con esto ya terminamos. Y si ahora vamos un segundo vamos al PDF, lo que ustedes pueden notar es que los temas que nos falta ver ahora, que lo vamos a ver la clase que viene, son técnicas. No son complicadas. En esta explicación como que no quise ni darle muchas fórmulas o mucha explicación, porque la idea es, si yo ahora les doy mucha explicación de cosas, es como que el cerebro no está muy, se sobrecarga mucho. Pero si ustedes ven el PDF, lo que vimos hoy, llegamos hasta acá. Entonces llegamos hasta la mitad. Y decimos, bueno, no está tan mal. Entonces los ejercicios de qué se tratan? De que no dan una serie geométrica y tengo que averiguar la razón y el primer término y ahí deducir si converge o no. O me dan una función que si yo reacomodo términos puedo expresarlo como una serie geométrica. Eso está bien. Después, o si me piden ver si converge o diverge, calculo el límite de la función a la cual yo estoy haciendo la sumatoria y si da distinto de 0 ya puedo decir que no converge. Entonces como que hasta ahí está bien. Pero después si uno lo ve, lo que nos falta ver a nosotros son algunas propiedades, no son complicadas, es la propiedad de la suma, la propiedad de la función multiplicada por una constante. Entonces, si ustedes le dan una cierta función, separan términos, reagrupan, después dicen, esto si lo expreso así pasa a ser una serie geométrica, y son propiedades. Como que esto es tranquilo, lo vamos a ver bien en la clase que viene. Y después, criterio de comparación, que es lo mismo. El criterio de comparación es un criterio de que si yo bajo ciertas condiciones, obtengo que una serie converge, puedo decir que otra converge también. Entonces, si ustedes tienen una función con cierta forma, ustedes dicen, uso el criterio de comparación y dado que se cumplen estas condiciones, puedo decir que
la serie converge o diverge. Y después, los otros criterios, que son dos, es un criterio acá, de cociente o de raíz, que es lo mismo. Si bajo ciertas condiciones, tiene cierta forma, yo planteo un cierto límite, puedo decir si converge o diverge. Entonces, ¿qué es? Son dos criterios que lo vamos a ver bien en la clase que viene. Después, un criterio, también a través de una integral, eso también, o por comparación. Lo difícil de esto es practicar para decir, bueno, si tiene tal forma, ¿qué hago? Aplico propiedades o reagrupo para que sea una serie geométrica, pero no tiene mucha más el tema. No es un tema muy largo, pero no queda mucho tiempo para que practiquen. Con esto ya estamos. De lo que dijimos, de lo que dije, ¿alguna duda? Lo di muy por encima porque no quiero tampoco llenarlo de fórmulas o de criterios. Pero la idea de esto, ¿cuál es? Que si ustedes les dan una serie geométrica, ustedes dicen, listo, ya está. Si yo les doy una serie que tiene forma de una geométrica o forma de que ustedes aplicando propiedades pueden transformar en una geométrica, lo hacen y ya está. Después, si ustedes calculan el límite de la función que yo estoy haciéndole la sumatoria y da distinto a cero, ustedes dicen, listo, diverge. Si es igual a cero, tienen que seguir analizando. Y luego, las otras herramientas que vamos a ver en la clase que viene, va a ser un criterio de comparación aplicando propiedades o los dos criterios que vimos al final, el criterio de la raíz y el criterio del cociente. Pero también, dado unas ciertas condiciones, se puede decir que, y uno va y lo hace. Y con eso ya está el tema. Tengan en cuenta que en el parcial eh, el tema de series es el 2C. Por eso es muy importante que lo hagan, porque si no lo hacen van a estar muy ajustados para probar. Igualmente, también entiendo que, dado la cantidad de clases que tenemos para esto, voy a ser un poquito más permisible con el grado de exactitud que ustedes tengan que escribir en el caso de series, pero intenten siempre responder de la forma más completa posible. Pero bueno, con esto ya estaríamos. No les di la explicación inicial de por qué son importantes, pero aparece en todo lo que es ingeniería. Por ejemplo, en la capacidad calorífica se expresa como una serie. Lo que sí, en ingeniería, la serie se trunca. Entonces, si ustedes calculan un parámetro, la capacidad calorífica la van a ver en termoquímica el año que viene, se trunca. Entonces, si son n parámetros, se frena en n igual a 4. Entonces, uno tiene los primeros 4 términos. Y después van a ver el polinomio de Taylor, que también es una serie, quizás una de las más importantes de la carrera, que también cuando ustedes la apliquen, la frenan en n igual a 2, en n igual a 3. Pero tengan en cuenta que en ingeniería no es que ustedes trabajan con n términos o con n tendido a infinito, sino que trabajan con n pequeños, porque si el n es muy grande son muchos más cálculos que tengo que hacer. Y después uno lo que tiene es el tema de la exactitud. Si ustedes esto trabajan, supongamos, ¿no? Esto es una computadora, el Excel. Si esto cuesta mucho, porque mucho esfuerzo computacional, ustedes, ¿en cuál n trabajan? N sería el término enésimo, ¿no? De la serie. ¿Qué opinan? ¿Hasta acá o no? Porque a los fines prácticos, yo para un n igual a 4 ya alcanzó un valor, ya está.
voy a la tabla y que veo que hay una diferencia, pero si está por debajo de mi tolerancia, yo digo, mira, prefiero el esfuerzo computacional hasta acá y no seguir calculando lo que, porque esto sería mucho esfuerzo computacional que no vale la pena. Y muchos programas lo que tienen es que muchos programas frenan cuando la diferencia es muy pequeña. Entonces hay programas que ustedes le dicen, bueno, la tolerancia que sea acá. Si avanza y al cuarto decimal ya no cambia, acá el cuarto decimal ya no cambia, entonces el programa que dice, listo, freno acá porque ya la variación es muy pequeña. Igualmente nosotros acá estamos haciendo la convergencia y la estamos calculando para analizar el comportamiento. Pero bueno, con eso ya estamos. No me quiero extender porque rinden ahora ustedes. Bueno, díganme, si alguno tiene una duda o algo, no tengo problemas. Tengamos en cuenta que, digamos, el cronograma, nos quedarían 2 clases más, ¿no? Déjenme buscar el cronograma. Nos quedaría 2 clases más y la semana de... Sí, el asunto es, ahora eso te hago la aclaración, pero de ahora nosotros tenemos el parcial en la semana del 2 y nos queda el 18 y el 25. La idea, que sea lo ideal, es que nosotros el 18 veamos todo lo que tengamos que ver de series. De nuevo, lo que les comenté hoy, lo que se va a ver. A ustedes le van a tomar o analizar es la convergencia. Lo que es importante es que ustedes lo que tienen que practicar bien es qué forma tiene y qué hago. Si tienen, por ejemplo, una forma en la que ustedes dicen, bueno, tengo que aplicar propiedades, van y lo hacen. Si lo expresan como una serie geométrica, van y lo hacen. Si se resuelve por comparación o si usan los dos criterios que nos vimos. Pero olvidarse de la clase que viene, terminar eso. Y nos quedaría el 25 para repaso. Lo que les puedo ofrecer, si nos ponemos de acuerdo, es algún espacio adicional. Les serviría a ustedes seguramente. Podemos arreglarlo hoy o la semana. Si quieren, la semana que viene. Si me olvido, háganme acordar. Pero lo que podemos hacer, si les parece, organicen entre ustedes qué horario les convendría para una clase adicional, si la necesitan. Entonces, si ustedes me dicen que para seguir haciendo ejercicios o para consultar ejercicios necesitarían no sé, el lunes a la noche, me avisan y lo hacemos. Con esto igual ya